Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Bienvenidos en este viernes. Ya les iba a decir miércoles. Ya ven que tenemos sesiones los miércoles, pero justamente el día de hoy inauguramos nuestras sesiones académicas enfocadas en nuestros profesionales y estudiantes en nutrición, aunque también se hace extensa esta invitación a todos los profesionales y estudiantes de áreas de la salud y ciencias biológicas. Eh, Les decía yo que estamos muy acostumbrados a los miércoles, pero el miércoles, si ustedes han entrado, es un poquito más el enfoque investigación médico, ¿no? Y entonces nos dimos a la tarea de generar un programa de sesiones académicas de todos los viernes que tengan el énfasis en nutrición, ¿no? Generalmente todos los ponentes van a ser nutriólogos de formación y esto es para, pues, que aprendamos todos juntos y que cada uno, cada área se lleve pues lo que está buscando. Les decía yo, es que yo no sé a veces contestar algunas preguntas en el enfoque nutricional, pues porque no soy nutricionista, ¿no? Solamente puedo contestar el área clínica médica, o quizá de investigación, pero la parte de nutrición pues no es de mi área de expertise. Entonces es por ello que a partir de hoy, todos los viernes a las 7 de la noche, van a haber clases de nutrición con el tema de sesiones académicas. ¿Ok? Todas ellas van a tener constancia con valor curricular por una cuota de recuperación de 80 pesos, que son los gastos administrativos que nos gastamos en hacerlas, porque se hace una por diseñador gráfico y pues es todo un sistema. Básicamente es para esos gastos cubrirlos, pero ello nos permitirá que en algún momento les digamos, ya llevamos 50, ya llevamos 70 sesiones semanales de nutrición, como ya las llevamos del área médica. Ya las llevamos cerca de 72 sesiones académicas ininterrumpidas. Entonces, poco a poco iremos haciendo este grupo grande que si bien, vean, el día de hoy somos 153, muy seguramente de muchos lados del país e inclusive de algunos otros países de Latinoamérica. Estamos generando ahora este grupo que lleva por nombre pues, el área académica de nutrición y biología molecular, ¿no? Ya conocen a nuestra directora académica, la candidata a doctorado Estefanía Fuentes Medel, que ahorita, bueno, va saliendo de la universidad, pero es parte de este gran equipo y quien coordina en realidad estos esfuerzos y trabajos de actualización en ciencias de la salud. Así es que el día de hoy, abriendo, justamente inaugurando este gran día, porque pues a uno que le gusta la academia, pues este es un día bonito, ¿no? Es un día que uno hace lo que le gusta y que lo comparte y el que estén ustedes aquí es como si yo ahorita hiciera una fiesta y llegaron 154 invitados, pues eso ya es un gran logro, ¿no? Así es que lo disfruten. Que disfruten todos los viernes que vamos a estar por aquí y ante cualquier duda, comentario, ya saben, a través de nuestro WhatsApp o a través del mail donde les llegó la liga de acceso del día de hoy y les estaremos atendiendo. Tenemos un equipo que les dará atención en horario de oficina. Luego nos escriben en la madrugada. Denos chance en la mañana, por favor. Y bueno, sin más preámbulos, tomará la palabra nuestro coordinador de estudiantes de nutrición, Garcini, que él es estudiante justamente de nutrición de Anáhuac, Cancún, y que pues lo irán conociendo más a detalle porque él es el encargado de todos los estudiantes de pregrado de nutrición del grupo. Así es que bienvenido amigo, felicidades y bueno, te dejo presentar a nuestra gran invitada del día de hoy. Muchas gracias, doctor Uriel. Bueno, para empezar e inaugurar estas sesiones académicas de los viernes enfocadas en nutrición, tengo el placer de presentar a una de las maestras más importantes en Med Scientific sobre nutrición, quien es la maestra Carla Arreola Gómez, quien es maestra en nutrición deportiva por la Escuela Universitaria Real Madrid y Universidad Europea. Es licenciada en nutrición por la Universidad Vasco de Quiroga. Tiene estudios en nutrigenética y nutrigenómica, además de ser certificada internacional de nutrición y ciencias del deporte y antropometrista ISAC nivel 1. Le damos una cordial bienvenida y estamos muy felices de que sea usted quien inaugure estas sesiones académicas, maestra.
Muchísimas gracias, gracias por esta bonita presentación y bueno, pues es para mí un honor el poder iniciar y ser quien inaugure las sesiones académicas de nutrición de Med Scientific de los viernes. Cuando el doctor Uriel me dijo, la verdad es que me emocioné mucho y bueno, pues agradezco la confianza, el cariño y bueno, pues vamos a empezar con esta clase tan bonita. Voy a empezar compartiendo, por favor me dicen si se ve mi pantalla. Ok, ahí solamente confírmenme si se ve la pantalla. Listo. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, el tema del día de hoy me parece muy interesante porque normalmente cuando llegan con nosotros a consulta, la mayoría de los pacientes, y los presentes no me van a dejar mentir, pues vienen pacientes buscando la pérdida de peso, la pérdida de grasa, y siempre nos dicen el incremento de masa muscular, pero quiero bajar grasa del abdomen, pero que no se me bajen las pompas, pero que mis piernas estén grandes, pero tener una cinturita, pero estar fuerte, todo quieren. Entonces, bueno, pues obviamente podemos ir trabajando con eso, claro que sí, pero hay que ser muy realistas. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la recomposición corporal, más allá de lo que es la pérdida de grasa. Y bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que es la composición corporal, porque muchas veces solamente decimos sí, y yo hago que mis pacientes pierdan peso, pero es importante que sepamos que el cuerpo humano pues está constituido por múltiples sustancias, está constituido por agua, por grasa, tenemos huesos, está formado también de masa muscular, entre otros componentes como lo son nuestros órganos. Tenemos grasa esencial, grasa que no es esencial. Entonces, bueno, vamos a ir hablando de los diversos componentes. Em, Tenemos los 5 niveles de análisis de composición corporal según Wang. Entonces, bueno, este se divide en la parte química y la parte anatómica. Así lo clasificaron y tenemos los 5 niveles. El primer nivel se refiere al nivel anatómico. Estamos constituidos por oxígeno, por carbono, por hidrógeno y una parte pequeñita de otros componentes. Tenemos el segundo nivel, que es el nivel molecular. Entonces ahí nos habla, el cuerpo humano está constituido por agua, por lípidos, por proteínas y otros componentes. Tenemos el nivel 3, que es el nivel celular, y aquí nos dice, ya estamos hablando de la parte anatómica. Nivel celular, líquidos extracelulares, sólidos extracelulares. Y si se fijan, nos vamos acercando más a lo que nosotros hablamos, lo que es la fisiología, lo que es la anatomía. El nivel 4 son tejidos y sistemas. Entonces, lo divide como músculo estriado, como tejido adiposo, hueso, sangre y otros componentes. Y el nivel 5 prácticamente es el cuerpo completo. Es la suma de todas estas sustancias. Eso es nuestro cuerpo humano y de eso, de todo esto, estamos constituidos. Entonces, cuando llega el paciente con nosotros y nos dice, quiero perder peso, nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos todos estos componentes dentro de nuestro cuerpo y no podemos aislarlo solamente pues que pierda peso y vamos a bajarlo de grasa. Tenemos que tomar en cuenta todo esto. Ok. Hay que diferenciar también paciente femenino, paciente masculino. ¿En qué sentido? La composición corporal no va a ser la misma. La cantidad de músculo que tienen los hombres normalmente va a ser mayor al de las mujeres y normalmente es hasta un 10% más o más incluso que nosotros. En cuestión de los huesos también, el peso va a ser diferente, hay otros componentes, las reservas de grasa, hay que tomar en cuenta que en las mujeres siempre va a ser mayor. Y es importante que sepamos también cuáles son los puntos de corte del porcentaje de grasa que tiene que tener un paciente.
Cuando hablamos de hombres, que va a ir del 5 al 20%, cuando hablamos de mujeres, va a ir del 18 al 28%. Entonces hay que tomar en cuenta eso. A veces queremos llegar a una composición corporal que tal vez ni siquiera es saludable. Entonces es importante que nosotros pues sepamos diferenciar esto. Y estamos hablando a nivel fisiológico, a nivel anatómico, a nivel bioquímico. Pues sí, va a haber diferencias entre hombres y mujeres, entre muchos otros más factores, no nada más el sexo es un determinante para poder diferenciar todos estos componentes. Va a haber muchísimos más factores como el ejercicio, como la edad, etcétera, etnias, etcétera. Entonces, bueno, hablábamos que uno de los componentes principales que llega a tener nuestro cuerpo, y es el que se conoce como que mayormente estamos constituidos de eso, pues es el agua. Entonces, el agua constituye más de la mitad del peso de nuestro cuerpo. Hay que tomar eso en cuenta. Cuando yo peso a mi paciente en la báscula, hay que tomar en cuenta qué tan hidratado está mi paciente. Si viene deshidratado, obviamente ese peso se va a ver reflejado en la báscula y hay que tomar en cuenta que pues puede ser agua. Entonces, la mayor parte, es decir, el 80% del agua que tenemos en nuestro cuerpo se encuentra en los tejidos, ojo, que están metabólicamente activos. Se los puse en negritas porque son términos que vamos a utilizar durante prácticamente toda la clase. Entonces, la cantidad de agua va a depender, perdón, evidentemente de la composición corporal que tengan nuestros pacientes, de la edad, del sexo, son factores que son muy importantes. Y aquí les pongo la cantidad de agua que necesitan los órganos principales. El cerebro, 83%, riñones también 83%, pulmones, 85%, la sangre, pues principalmente la sangre es un líquido, su principal contenido es agua, hasta un 94%. Ojo, los músculos, 75%, el corazón también 75% y los ojos un 95%. Es algo que tenemos que tomar en cuenta y que es un componente muy importante y nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta a la hora de medir composición corporal. Bien, tenemos lo que es la masa libre de grasa. Aquí no estamos hablando específicamente nada más de masa muscular, sino prácticamente lo que no tiene grasa. Aquí quedan incluidos todos los componentes que son funcionales del organismo, incluidos o implicados en procesos metabólicamente activos. Es decir, la masa libre de grasa es metabólicamente activa. Y esto, les voy a adelantar un poquito, pero está relacionado con el gasto energético basal. Entre mayor sea la masa libre de grasa, mayor va a ser el gasto energético basal de mi paciente, ¿ok? Entonces, los requerimientos nutricionales están relacionados al tamaño de este compartimento. ¿Por qué? Porque es metabólicamente activo. Es lo que decía, al final se incrementa pues el gasto energético basal. De eso va a depender los requerimientos que tenga cada paciente. Entonces, la masa libre de grasa incluye lo que son los huesos, lo que son los músculos, el agua extracelular, el tejido nervioso, las células que, ojo, no son adipocitos o que no son células grasas. Y ahí les pongo células grasas porque hoy vamos a aprender, o a quienes ya lo saben, pues a retomar este tema de qué es la masa grasa. Entonces, bueno, podemos hablar que la masa libre de grasa, parte de su componente, pues es la masa muscular. En este sentido, pues el músculo esquelético, que representa un 40% del peso total de esta masa libre de grasa. Es el componente más importante, que es el 50%, y es un reflejo del estado nutricional. Aquí se me pasó ponerlo en negritas o subrayarlo, del estado nutricional de la proteína, pero fuera de la proteína es un reflejo del estado nutricional de mi paciente. Es algo que es muy importante que ustedes hagan mediciones adecuadas o los cálculos para la estimación de la masa libre de grasa, sí, pero también de la masa muscular. ¿Por qué? Porque es prácticamente
toda la estructura de mi paciente y es algo que tenemos que cuidar y tenemos que preservar. Otro componente de la masa libre de grasa es la masa ósea, quien forma los huesos y este constituye un 14% del peso total y un 18% de lo que es la masa libre de grasa. Es un componente en menor porcentaje, pero que evidentemente es muy importante y es algo que también nosotros tenemos que cuidar en los pacientes. De ahí la importancia de tomar mediciones antropométricas, que bueno, me estoy adelantando un poquito. Y bueno, otro de los componentes de los que hablaremos y que probablemente nos enfoquemos más el día de hoy, pues es el tejido adiposo. Como sabemos, el tejido adiposo, híjole, es una maravilla, porque la verdad es que todo el mundo lo llega a satanizar y híjole, es que tenés que bajar la grasa y tal, pero hay que tomar en cuenta que el tejido adiposo es un órgano endocrino. Entonces, como es un órgano endocrino, este órgano va a tener la función de secretar hormonas, de inhibir y de activar muchísimas sustancias del metabolismo. Es un tejido que tal vez no es igual de activo como lo es la masa muscular, pero que es un tejido que es bien interesante estudiarlo y el día de hoy pues nos vamos a enfocar un poquito en ello. Entonces, el tejido adiposo representa entre el 20 y el 28% de la masa corporal de los individuos sanos. Entonces yo les decía, ¿cuáles son los puntos de corte? En cuanto a porcentaje de grasa, en hombres siempre tenemos que cuidar que no bajen del 5%. Cuando el paciente masculino llega a bajar el 5% de la masa muscular, perdón, del tejido adiposo de la masa grasa, lo que puede pasar es que hay que tomar en cuenta que la grasa también son transportadores de hormonas y hablábamos que pues es un órgano endocrino, va a tener alteraciones metabólicas. Entonces, los puntos de corte en hombres va a ser prácticamente nunca llegar al 5. Entonces, podemos tomar como punto de corte del 10 al 20%. Y en mujeres, algo que tenemos que cuidar es que no bajen del 12%. Cuando bajan del 12%, ahí nosotros estamos atentando prácticamente contra la salud del paciente. Entonces, el punto de corte va a ser del 18 al 28%. Obviamente, esto hablamos en individuos sanos. Van a depender algunos otros factores. Pacientes de la tercera edad, pudiéramos dar un punto de corte un poquito más arriba, tanto en hombres como en mujeres, siempre y cuando no haya factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, el porcentaje, pues, decíamos, va a variar de acuerdo al sexo y al estado energético de nuestro paciente. Y bueno, puede constituir, y esto es bien interesante, hasta el 80% de la masa corporal en individuos con obesidad. Entonces, cuando nosotros vemos que ya está arriba de los puntos de corte que les mencionaba, pues ya es un grado de alerta. Entonces, es importante que tomemos medidas para evitar lo que es el sobrepeso y la obesidad. Y podemos generar programas con nuestros pacientes, no nada más de la prevención, sino también de la regresión del sobrepeso y la obesidad. Y obviamente estos programas nosotros hay que generarlos, hay que explicarles a los pacientes, hay que educarlos y hay que tomar cartas en el asunto y como lo sabemos, pues no vamos a trabajar de manera individual, vamos a trabajar de manera interdisciplinaria, pues con más profesionistas de la salud. Bien, entonces, el tejido adiposo pertenece al grupo de tejido conectivo y lo que hace es que confiere cohesión a los demás órganos y a los diferentes sistemas. Entonces, ejemplo de ello es el tejido adiposo mesentérico, que es el encargado de mantener la circunvalación del intestino delgado en una posición pues más o menos constante. Entonces también pues de ahí la importancia de lo que es la grasa visceral en rangos saludables, porque acuérdense que la grasa visceral no hay que satanizarla, el problema es cuando hay un exceso, pero lo que hace la grasa, y eso es una forma muy fácil de explicársela al paciente, es que cuida los órganos, los mantiene, los envuelve,
evita que si nos llegamos a golpear, que nos llegamos a caer, pues evita que nuestros órganos se dañen. El problema es cuando tenemos un exceso. Pero en el caso del sistema de tejido adiposo, es muy importante saber que el tejido adiposo, se los puse en rojo y en negritas, no solamente es un almacén de energía, es un órgano que metabólicamente no es activo, es metabólicamente muy pasivo, pero que influye y participa en el estado energético. Entonces decíamos, la masa muscular, entre más alta esté, o la masa libre de grasa, el gasto energético basal del paciente se incrementa. Y aquí pasa lo contrario. Entre más alto esté el tejido adiposo, el gasto energético basal del paciente va a disminuir. Es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Y bueno, participa en el estado energético, es considerado un órgano endocrino, porque es capaz de secretar hormonas que estas van a viajar al torrente sanguíneo para llegar a su tejido blanco, ¿ok? Pero también tiene otras funciones, no nada más es la parte de ese almacén de energía extra que no estamos utilizando. También se encarga el tejido adiposo de regular procesos fisiológicos como lo es el dismorfismo sexual. La inmunidad está relacionada con la cantidad de tejido adiposo que llega a tener mi paciente, con la reproducción. Por eso, si se fijan, la mayoría de las mujeres llegamos a tener ese bultito en el abdomen bajo. Es una forma en que el cuerpo anatómicamente y fisiológicamente protege los órganos sexuales, los órganos reproductivos. También es encargado de lo que es la adipogénesis, la angiogénesis, la reestructuración de la matriz extracelular, porque acuérdense que en las células pues también están formadas de lípidos. Entonces, es parte de las funciones del tejido adiposo. También está relacionado con lo que es el metabolismo de esteroides, de la hemostasia y el mantenimiento de la temperatura corporal. Entonces, si se fijan, prácticamente las funciones del tejido adiposo son muchísimas. No todo es malo, no todo es como, ay, el paciente tiene grasa, tiene que bajar. Vean todas las funciones que tiene. Entonces, por eso es importante que nosotros generemos esa planificación con el paciente de qué es lo que queremos llegar, cuáles son los objetivos, porque nosotros tenemos que mantener eh, todo esto sano, todas estas funciones sanas. Entonces, no se trata de bajarlos de grasa así, porque el tejido adiposo también es importante y bueno, aquí ven todas estas funciones maravillosas que tiene. Y hay que tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos de tejido adiposo, normalmente en la célula que pensamos es en el adipocito. Pero el tejido adiposo no nada más está constituido por adipocitos. Hay algunas otras sustancias que forman lo que es este tejido. Entonces tenemos adipocitos, evidentemente, tenemos preadipocitos, fibroblastos, tenemos macrófagos, monocitos, células del estroma vascular y células de inervación. Ajá, entonces no nada más hablamos de adipocitos. El adipocito es una célula muy interesante, es muy interesante estudiarla, pero hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de este tejido, no hablamos de una sola célula. Y aquí les puse como una nota que dice, la mayor proporción de células de este tejido, estamos hablando del tejido adiposo, parece no estar representada por adipocitos. Entonces, ¿por qué solamente hablamos de adipocitos? Está representado prácticamente por todas las demás células. Y hasta el 80% del ADN extraído del tejido adiposo proviene, ojo, de las células vasculares, de los fibroblastos, de los leucocitos y de los macrófagos, no de los adipocitos. Entonces, esto es bien interesante porque entonces hay que estudiar a estas células, el cómo interactúan en el organismo del tejido adiposo, no nada más a lo que es el adipocito, que también son células bastante interesantes. Y bueno, aquí vemos, esta imagen me encanta, porque si se fijan, prácticamente tenemos la estructura del adipocito, en donde si hablábamos, así como tenemos
Todas las otras células, el adipocito tiene muchísimas funciones. Parte de ello es el control de energía de la ingesta. Está relacionado con el metabolismo lipídico, con factores de crecimiento, con lo que es la angiogénesis, con la inmunidad. Vemos todas las interleucinas que están implicadas, los factores pro y antiinflamatorios están implicados en lo que es la célula adiposa. Entonces tenemos el interferón gamma, la proteína inducible, el inhibidor del activador del plasminógeno, proteína transportadora de retinol tipo 4, tenemos la bisfatina, omentina, la vaspina, la serpina 12, por ejemplo, la progranulina, tenemos la apelina, la chemerina, etcétera, ¿no? Entonces, vean todo lo que está implicado en una sola célula. Y entonces hablábamos que esta célula, que es el adipocito, ni siquiera en el tejido adiposo, en el tejido, pues sí, es la más importante. Entonces, es bueno que veamos todo lo que está implicado y con qué estamos trabajando con el paciente. Entonces, el que nosotros seamos éticos en nuestro trabajo y que vayamos más allá de, hay que bajar la masa grasa, hay que irnos hasta las bases, hasta las raíces para poder dar un tratamiento eficiente y que sea un tratamiento a largo plazo, pues obviamente, pues para el paciente. Todos estos son los factores que están relacionados con lo que es el adipocito. Ahí le pueden tomar una foto, una captura y si no, bueno, yo se las subo en las redes sociales. Ok, entonces hablábamos que el tejido adiposo es un órgano endocrino y que secreta e inhibe sustancias. Entonces, el tejido adiposo va a sintetizar y a secretar al torrente sanguíneo adipocinas, factores, como veíamos en la imagen anterior, proinflamatorios y antiinflamatorios, como el factor de necrosis tumoral. ¿Vieron todas las interleucinas que están implicadas? La leptina, la adiponectina, entre otras funciones que se encuentran asociadas al control del hambre y de la saciedad. Entonces, el hambre y la saciedad van a estar directamente relacionados con la cantidad de tejido adiposo y de la variedad de células adiposas, bueno, de células, no nada más adiposas, vaya, que tenga mi paciente. Entonces aquí vemos, esta imagen me gustó bastante del tejido adiposo y como pueden ver, tenemos el control del metabolismo energético y el control de la ingesta, que principalmente nosotros decimos la leptina, es la hormona de la saciedad. Pero si se fijan, pues también vemos algunas otras sustancias que están relacionadas con este metabolismo energético. Tenemos lo que es también la relación del metabolismo lipídico. Obviamente, el metabolismo lipídico va a estar en relación con la cantidad y la variedad de células que tenga el tejido adiposo, con los factores de crecimiento, es decir, el tejido puede crecer por hiperplasia o por hipertrofia también. La angiogénesis, tenemos factores como lo es la inmunidad, factores pro y antiinflamatorios, que ahí vemos factor de necrosis tumoral y todas las interleucinas. Está relacionado también con la presión sanguínea. De ahí la relación de pacientes con hipertensión arterial con el tejido adiposo o con el sobrepeso con la obesidad. La homeostasia vascular y la homeostasis glucídica y la sensibilidad a la insulina. También de ahí se relaciona el sobrepeso y la obesidad a lo que es la diabetes, principalmente pues tipo 2. Entonces, si se fijan, es todo el estudio prácticamente de lo que es el tejido adiposo. Y es bien interesante. Entonces, les voy a hablar de las principales sustancias, en este caso de las principales hormonas que están relacionadas con el tejido adiposo. La verdad es que me tardaría muchísimo si mencionamos todas, ya vieron la gran cantidad que son. Entonces, bueno, le voy a hablar de las principales porque el tema de hoy pues es recomposición corporal, pero sí me quise meter mucho
a lo que es la composición corporal. Entonces, bueno, la leptina, que es la que normalmente decimos, ay, es la hormona de la saciedad. Bueno, pues sí, esta hormona se encarga de la regulación del apetito y uno de los principales efectos que tiene es a nivel del hipotálamo y lo que hace es que regula esa sensación de hambre y de la ingesta de alimentos. Por lo tanto, si esta está en equilibrio, pues normalmente el peso corporal de los pacientes es un peso saludable. Se ha empleado a la leptina en el tratamiento de personas que presentan obesidad porque normalmente esta suele estar disminuida en este tipo de pacientes. Sin embargo, los pacientes que tienen obesidad llegan a presentar una resistencia a lo que es la leptina, porque son como switch, uno se prende y otro se apaga. Así pasa, ¿no? Entonces, la leptina se apaga y se activa la grelina, que es la que les va a dar un poquito más de hambre. Entonces, pues está relacionado este eje que es bidireccional entre el cerebro, el hipotálamo y el tejido adiposo. Tenemos a otra sustancia muy importante que es la adiponectina. Esta se encuentra relacionada con la protección cardiovascular, la sensibilidad a la insulina y también presenta un efecto antiinflamatorio. Una vez que se secreta la adiponectina en el hígado, va a favorecer la beta oxidación, además de funcionar como un sensor, les decía, son como switch en presencia de la insulina. Es decir, esto va a tener una regulación metabólica y tiene la capacidad de activar a la proteína sinasa, que es activada por el AMP. Entonces, ayuda, o sea, una correcta función de lo que es la adiponectina a una mayor beta oxidación de lo que son los ácidos grasos, incrementa lo que es la glucólisis y la sensibilidad a la insulina. Y bueno, también está esto en músculo. Y en hígado también incrementa lo que es la oxidación de ácidos grasos y está en relación con lo que es la gluconeogénesis, ¿ok? Bien. Y entonces hablamos siempre de lo que es el AMPK o el AMP, que es, bueno, este es un complejo heterotrimétrico que está constituido por diferentes subunidades, la alfa 1 y la alfa 2. Es una subunidad catalítica, ajá, y en ella se encuentran los dominios de serina y de treonina. Estas subunidades regulan lo que es pues, la subunidad beta, que en este caso es la beta 1, la beta 2, y la G, G1, G2 y G3. Entonces, cuando hablamos un poquito más, ya metiéndonos a temas bioquímicos, la fosforilación de la subunidad alfa 1 de esta proteína, que es la MPK, es un proceso que está mediado por una cascada de fosforilaciones. Que es la encargada es la quinasa B1 o beta 1. A través de las quinasas y son dependientes del calcio y de la calmodulina. Entonces, ahí la importancia también de, lo vamos a ver más adelante, pero de las dietas que sean suficientes en todos los micronutrimentos. Entonces, la activación de la MPK se va a producir como una respuesta a la baja energía de la célula, es decir, cuando haya un tejido adiposo mayor. Y lo que va a ocasionar es que los niveles de ATP, que es nuestra moneda energética, se vean alterados y estos se van a ver disminuidos. De ahí también viene la parte de que el gasto energético basal del paciente va a estar disminuido por un tejido adiposo mayor, lo cual va a generar un exceso en la concentración de AMP. Y bueno, este metabolito se va a unir a un sitio específico de la proteína AMPK, que va a facilitar la fosforilación de otras sinasas y lo va a volver menos susceptible a la actividad de las fosfatasas. Era lo mismo. Un switch se prende
y otro switch se apaga. Entonces, podríamos decir, en resumen, que la actividad de AMPK se encuentra relacionada con el balance energético presente en la célula y que tiene un papel muy importante en la regulación del almacenamiento y el uso de los metabolitos. Entonces, si el tejido adiposo está excedido, pues el almacenamiento de estos metabolitos pudiera ser mayor. Es decir, vamos a tener un almacén de grasa, prácticamente. Déjenme tomar un poquitito de agua. Y bueno, aquí tenemos esta imagen muy bonita. Les puse el texto para que le puedan tomar una captura y que les sea útil esta imagen. Y pues bueno, cuando el organismo está en un estado de ayuno, normalmente estos estados de ayuno en pacientes con un exceso de tejido graso, no voy a decir que es siempre, pero muchas veces pasa que el paciente hace ayunos que no son controlados. Ujú. Entonces, lo que va a pasar es que van a disminuir los niveles de ATP. Es decir, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a sentir cansados y de NADH. Esto va a ocasionar que se incremente la concentración de ADP, AMP y de NAF. Ujú. Y se van a iniciar procesos catabólicos. ¿Por qué? Porque no hay alimento, movilizando lo que es el glucógeno y los triglicéridos que están almacenados. ¿Por qué? Porque el paciente necesita energía, nuestro cerebro necesita energía, nuestros órganos necesitan energía. Entonces, bueno, vamos a utilizar glucógeno, vamos a utilizar los triglicéridos que están almacenados. Entonces, cuando se activa esta enzima, va a promover lo que es la fosforilación de otras enzimas que son susceptibles, como lo es el acetilcoenzima A, que si se acuerdan, pues es el producto de la glucólisis y que este entra al ciclo del ácido cítrico. Eh, y bueno, es responsable de generar, si se acuerdan, en el ciclo de Krebs, malonil, perdón, coenzima A para la síntesis de ácidos grasos. No estamos oxidando, al contrario, está almacenando. Y la fosforilación de estos ácidos grasos se va a inhibir con la beta reducción, es decir, se van a sintetizar ácidos grasos y se puede favorecer lo que es la lipólisis y la beta oxidación. Es decir, y aquí se los puse en subrayado, la baja actividad de la MPK en el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo se ha asociado con padecimientos como lo es la obesidad, como lo es la diabetes tipo 2 y como lo es la resistencia a la insulina. Al contrario, cuando esta proteína está activa, la misma adiponectina o la leptina, que son las que la activan, van a promover la oxidación de los ácidos grasos en los tejidos periféricos, existiendo una mayor sensibilidad a la presencia de insulina. Entonces, bueno, ¿qué es lo que buscamos entonces con el paciente? En resumen, pues que esta proteína esté activa, que no esté dormida, por así decirlo, sino al contrario, que esté activa porque va a promover la oxidación de lo que son los ácidos grasos. Ok, entonces, si se fijan, es bien extenso lo que es el tejido adiposo. Existen 3 tipos de tejido adiposo y lo clasificaron de acuerdo a lo que son sus funciones, su coloración, su vascularización y su estructura, y lo dividieron en 3, en tejido adiposo blanco, en tejido adiposo pardo y en tejido adiposo beige, que bueno, vamos a verlo, está muy interesante. Y esto sí tienen toda la información para que podamos hoy aprender algo que probablemente si ya se nos había olvidado, bueno, aquí lo reforzamos y para los que están estudiando, pues hoy tendrán un nuevo conocimiento. Bien, entonces tenemos el tejido adiposo pardo. Principalmente lo vamos a encontrar localizado en lo que es la parte de la espalda, en la parte cervical, en la supraclavicular, en la escapular, paravertebral y en la suprarrenal.
Ujú. Y el tejido adiposo blanco, principalmente, lo encontramos en tejido adiposo visceral, en el mesentérico o mental, en el perirrenal, gonadal, en el tejido adiposo subcutáneo, abdominal, en glúteo y femoral. Y si se fijan, el tejido adiposo beige está embebido en las mismas estructuras del tejido adiposo blanco. De hecho, se le parece bastante. Lo vamos a ver un poquito. Bien, cuando hablamos del blanco, está caracterizado por ser un tejido, no es totalmente blanco, pero es más clarito, tiene una coloración amarilla clara, porque tiene menos vascularización e inervación comparado con el tejido adiposo pardo. Y las células de este tejido tienen un tamaño de 20 a 200. Son uniloculares y contienen una sola vacuola lipídica. Estoy hablando de su anatomía. En esta vacuola se van a almacenar los lípidos para su utilización cuando existe demanda de energía. Es decir, se almacenan y si se ocupan, ahora sí, pueden utilizarse, vaya. Entonces, del total de lípidos que engloba la vacuola lipídica del adipocito, entre el 90, ojo, y el 99% son triglicéridos prácticamente. Estos se depositan en la vacuola y contienen mucha energía o suficiente energía para cubrir prácticamente el requerimiento energético de un adulto hasta por 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que busca el cuerpo? Pues la sobrevivencia. Acuérdense que el cuerpo siempre va a buscar tener energía para poder sobrevivir, porque es lo que tenemos aprendido prácticamente. Entonces, el cuerpo es maravilloso, pero es importante que sepamos que ese almacén de energía prácticamente nos da para 2 meses. El tejido adiposo blanco genera gran cantidad de diversas sustancias, como lo son las adipocinas y las liposinas. Y se estima que el 40% de los genes que expresa este tejido adiposo blanco son novedosos en cuestión de las funciones, se sigue estudiando muchísimo y se calcula que del 20 al 30% de estos representan proteínas de secreción. Bueno, aquí nada más era como para hacer énfasis en que cuando el tejido adiposo blanco está sano, se puede expandir de forma dramática más que ningún otro tejido. Esto sucede en respuesta pues a los diferentes cambios en el estado energético del paciente y da como resultado un mayor depósito de lípidos y una menor tasa de utilización. Entonces, estos lípidos se pueden incrementar tanto por una hipertrofia o por una hiperplasia. Entonces, es un tejido que tenemos que mantener prácticamente en rangos normales. Es algo que tenemos que cuidar. Y bueno, aquí les puse esta tablita para que vean todo lo que son las adipocinas o las liposinas, el órgano en donde se secretan, y si es orexigénico o anorexigénico y el efecto metabólico. Los vamos a pasar pues tal vez un poquito rápido, pero aquí le pueden tomar igual captura. Tenemos lo que es la leptina, veíamos un poquito de ella. Entonces, el efecto metabólico que nos va a dar es saciedad, oxidación de lípidos, termogénesis y sensibilidad a la insulina. Adiponectina, también esa la presenté anteriormente, oxidación de lípidos, supresión de lo que es la gluconeogénesis hepática, inhibición de lo que es la adhesión de monocitos, que es antiinflamatorio y antiaterogénico. La aumentina tiene una mayor captura de glucosa estimulada por insulina y liberación de péptidos orexigénicos en lo que es el hipotálamo. Resistina, el nombre lo dice, resistencia a la acción de la insulina y a la síntesis de ácidos grasos en el hígado. Proteína de unión al retinol 4,
Tenemos transporte de retinol, también su nombre lo dice, resistencia a la acción de la insulina por una menor expresión de lo que es el GLUT4, que acuérdense que está relacionado con los hidratos de carbono. Quemerina, adipogénesis, angiogénesis, y esa es proinflamatoria. Ajá, ojo ahí. Bisfatina, tenemos que tiene un posible efecto metabólico en la influencia en el desarrollo de lo que es sobrepeso, obesidad, también es proinflamatoria y proaterogénica. Entonces, ojo ahí con presión arterial. Ácido palmitoleico, sensibilidad a la insulina y menor lipogénesis. Y lo que es el ácido palmítico, hidroxil, ácido esteárico, es el efecto metabólico que tiene una mayor sensibilidad a la insulina por una mayor captura de glucosa, mayor secreción de insulina, del péptido 1 similar al glucagón, y este es antiinflamatorio. Entonces, bueno, estos son prácticamente los efectos metabólicos que tienen todas estas sustancias. Este resumen la verdad es que me gustó mucho porque está muy fácil de entender. Y luego tenemos lo que es el tejido adiposo pardo. Su nombre lo dice, tiene una coloración parda y este se debe a que es un tejido que sí está vascularizado comparado con el tejido blanco, que su vascularización es muy poquita. Tiene un gran contenido de mitocondrias y posee citocromos, que son los responsables de darle este color pardo al tejido. Tiene una célula progenitora, que es esta, la MIF5, que o sea, en el músculo tienen esa célula en común. Y los adipocitos pardos, ojo, no provienen de los blancos, sino que son células precursoras del músculo. Esto está bien interesante. Ajá. Entonces, no tiene una función como tal este tejido de lo que es almacén de energía, sino que este va a disipar la energía en forma de lo que es la termogénesis. Este es el que nos da el calorcito. Entonces, la activación de receptores beta-adrenérgicos en el tejido adiposo pardo van a promover la estimulación de proteínas de sarcoplantes. Entonces, cuando el paciente pasa periodos de ayuno, es decir, cuando no hay alimento disponible, las señales de hambre que van al hipotálamo van a activar algunas hormonas, como, bueno, las vamos a ver aquí, y estas van a bloquear la activación del sistema simpático, porque entonces se va a disminuir lo que es la termogénesis en el tejido adiposo pardo y se va a reducir la energía. Entonces vamos a tener que una mayor concentración de hormonas tiroideas, una mayor concentración de ácidos biliares y de retinoides, de péptidos natriuréticos, van a aumentar el número de adipocitos pardos en el tejido adiposo blanco. Es decir, ¿pueden invadir otros tejidos? Pues sí. El desarrollo de adipocitos pardos en depósitos blancos se ha asociado con un menor riesgo de desarrollo de obesidad y de diabetes, y se consigue la exposición al frío y con tratamiento de antagonistas, por ejemplo, de receptores o de los receptores beta-adrenérgicos. Al contrario, la conversión de adipocitos pardos en blancos se ha mostrado en modelos animales con obesidad. Es decir, ¿un tejido blanco puede pasar a pardo? Sí, y de pardo a blanco también. Y por último, tenemos lo que es el tejido adiposo beige. Entonces, bueno, en diferentes estudios se ha mostrado que en respuesta a ciertos estímulos, como lo es el ejercicio físico, la exposición al frío o algunas otras hormonas, pueden aparecer algunas células que no son pardas y que no son blancas, sino que son beige. Y estos adipocitos pardos, comparados con los beige, parecen desarrollarse a partir de ciertos precursores embrionarios. Principalmente lo que es el tejido adiposo beige está relacionado con los precursores embrionarios y se creía que prácticamente solo este tejido adiposo los tenían los embriones, pero hoy se sabe que no, que también los tienen
pues pacientes adultos. Y bueno, en condiciones basales, los adipocitos beige expresan una firma de marcadores moleculares que es muy parecida a la del tejido adiposo blanco, pero después de la transdiferenciación adquieren un patrón que es diferente a los del tejido adiposo blanco y tienen una similitud más bien con el tejido adiposo pardo. Es decir, es un patrón de expresión termogénico que se ve reflejado en un mayor gasto de energía y en un mayor consumo de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que el ejercicio físico es un estímulo que favorece a la transdiferenciación del tejido adiposo blanco a tejido adiposo beige. Y hablábamos que entonces el tejido adiposo beige tiene un mayor consumo de oxígeno y un mayor gasto de energía. Entonces, parte del tratamiento de mi paciente que quiere bajar de peso o que quiere bajar de grasa, pues entonces será el ejercicio físico para que ese tejido adiposo blanco se convierta en tejido adiposo beige. Y bueno, ya hablamos un poquito de lo que es la composición corporal y lo que es el tejido adiposo. ¿Y ahora qué hago? Porque ya sé todo esto, pero mi paciente va a llegar y me pide que baje de peso. ¿Quiere bajar de peso? Quiere una cinturita, quiere que le crezcan los glúteos y quiere verse bien, porque tiene una boda en 2 semanas, ¿no? Que normalmente nos pasa eso mucho a los nutriólogos que buscan soluciones rápidas. Entonces, aquí les puse el expediente clínico del paciente. Es muy importante que nosotros sepamos indagar en lo que es el expediente clínico del paciente y preguntemos todo. No les voy a dar una clase de lo que es el expediente clínico, les voy a platicar un poquito de lo que yo les pregunto y soy bien preguntona con mis pacientes. Dense el tiempo necesario para indagar y conocer a sus pacientes. Yo les puedo decir que hace 5 años, en mi consulta, yo consideraba que era una persona muy rápida. Llegaba mi paciente, hacía el expediente, tomaba mediciones antropométricas, les hacía la bioimpedancia eléctrica y en ese mismo día les daba el plan de alimentación. Hoy les puedo decir que mientras más preguntas he agregado a mi expediente y más platico con los pacientes, pues me llevo muchísimo más tiempo. Entonces lo que hago ahora es que les mando el plan de alimentación en un lapso pronto. O sea, yo no me tardo o trato de no tardarme más de 72 horas en enviárselos. Pero bueno, eso será cuestión de cada uno. Yo no voy a venir a criticar el trabajo de ustedes, al contrario, es algo que respeto muchísimo, pero sí quiero hacer mucho énfasis en que indaguen, indaguen e indaguen con sus pacientes. Entonces, obviamente van a pedir los datos, el nombre, tal, tal, tal. De eso no voy a hablar, pero sí les voy a hablar de lo que yo les pregunto ya después de haber tomado sus datos personales y de haber preguntado ¿cuál es la percepción de estrés que maneja el paciente? Para ello, yo les pregunto, a ver, ¿dónde trabajas o estás estudiando? ¿Qué horarios tienes? Porque de eso va a depender también el plan de alimentación que nosotros elaboremos. ¿Qué horarios? ¿Qué días de la semana? Yo, por ejemplo, les preguntamos, ¿ya has ido al nutriólogo? Ah, no, pues sí, sí he ido al nutriólogo. Ok, te habían dado un menú, te enseñaron equivalencias. ¿Cuánto tiempo llevaste ese plan de alimentación? ¿Hace cuánto tiempo lo llevaste? Es muy importante. ¿Qué porcentaje de apego obtuviste? ¿Por qué dejaste o por qué abandonaste ese plan de alimentación? Ajá. ¿Cuánto duró el tratamiento? En este caso, pues hay que preguntar si nuestro paciente fuma. En este caso, y muy importante, puros, pipas, marihuana, vape, por ejemplo. ¿Cuántas bebidas alcohólicas llega a consumir, por ejemplo, en una semana? ¿Cada cuándo llega a consumir bebidas alcohólicas? Es decir, ¿con qué frecuencia lo hace? ¿Qué tipo de licor consume? Si consume alguna droga. A veces es un poquito juicioso hacer esas preguntas, pero es importante que las hagan. Obviamente, siempre con ética, siempre con profesionalismo. Vamos a preguntar antecedentes heredofamiliares,
antecedentes patológicos personales de nuestro paciente. Algo muy importante, la cuestión gastrointestinal. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo calificas tu digestión del 1 al 10? Siendo 1 muy mala, 10 muy buena. Es muy importante que ustedes evalúen la percepción que tienen los pacientes de cómo está su estado de salud. Hay muchas cosas que quizás no podemos medir en la consulta o no tenemos el medio, pero que sí podemos medir la percepción que tiene el paciente y eso también es algo importante. Entonces, ok, vamos a hacer algunas preguntas. Si mi paciente tiene gastritis, si llega a tener colitis, si tiene inflamación después de comer algún alimento o en algún momento del día, si llega a tener estreñimiento, si llega a tener diarrea, si llega a tener reflujo, por ejemplo, es importante. Algo muy importante que también tenemos que preguntar es la calidad de sueño. ¿Cómo percibe la calidad de sueño mi paciente? Yo les pregunto, por ejemplo, ¿descansas bien? O muchas veces les pasa que duermen pero no descansan. ¿A qué hora se duerme? ¿A qué hora despierta? ¿Toma alguna siesta durante el día? Y ustedes vayan anotando cuántas horas duerme más o menos. Toma alguna siesta, les decía, tiene problemas para dormir. Es importante que todo eso lo anoten. En cuestiones ginecológicas, en el caso de mujeres, ¿su ciclo menstrual es regular o es irregular? Ah, pues tal. ¿A qué edad fue su primera menstruación? Si ya son pacientes más grandes, por ejemplo, ¿a qué edad fue la menopausia? ¿Cuál fue la fecha de última menstruación? ¿Cuál fue la fecha de la próxima menstruación? ¿O cuál es la fecha probable de la siguiente menstruación? Si lleva por alguna aplicación, por ejemplo, el control menstrual o si no tienen ni idea, eso es importante, porque ahí también ustedes van conociendo a los pacientes, qué tan educados o qué tan responsables van a ser, qué síntomas tiene de su ciclo menstrual, si ha tenido embarazos, si ha tenido, si fueron parto natural, si fueron cesárea, si ha llegado a tener abortos, por ejemplo. Eso es algo importante. Si tiene alguna alergia o alguna intolerancia alimentaria, qué suplementos consume, porque muchas veces, no me dejarán mentir, llegan tomando 1000 cosas. Entonces es algo importante que ustedes indaguen qué toma el paciente, porque entonces después ahí ustedes se quitan responsabilidades que no les corresponden. ¿Qué medicamentos toma? Porque tomen en cuenta que hay una interacción entre fármaco-nutrimento, entre fármaco-alimento. Entonces nosotros tenemos que ver y si no sabemos, ponernos a buscar si tiene alguna interacción con lo que yo le voy a dar. Ver la apariencia que tiene mi paciente, si su cabello lo deja, por ejemplo, en las sillas y preguntarle si se les cae fácilmente, si, no, pues que sí, se les cae, se les troza, se les viene completo el cabello, ustedes identificar si el cabello está seco, si está humectado, si sus uñas están rayadas, si traen jelly, si traen rubber, si traen acrílico, pues preguntarle, sus uñas se te rompen fácilmente, si sienten cansancio constante, verificar manos, piernas, todas las extremidades, si está reteniendo líquido, igual hacer preguntas, si se llegan a hinchar las piernas, si vemos oscurecimiento en la piel, si vemos esos signos de acantosis, si vemos la cara pálida, la piel seca, los labios también secos, si les llegamos a ver granitos en los brazos, comisuras, que les falten los dientes, si tiene tratamiento de ortodoncia, cuándo fue la última vez que fueron al dentista, yo siempre les pregunto eso, si tienen dolor de muelas, si a la hora de cepillar sus dientes, sus encías llegan a sangrar, si llegan a tener la lengua hinchada, quizás en las mañanas, o ustedes llegan a ver que no pueden hablar porque tienen la lengua hinchada, si sus papilas están desaparecidas, hay que preguntar si el paciente llega a tener calambres, náuseas, mareos, vómitos, debilidad en los músculos. Eh, si ustedes ven que a la hora de que va a pasar a la báscula le falta la respiración o tienen que subir escaleras y les falta la respiración, todo eso hay que anotarlo en el expediente. Si llegan a tener adormecimiento de extremidades, por ejemplo, es algo importante. Y yo, que soy nutrióloga deportiva, les voy a pasar qué es lo que les pregunto en cuestión de temas de ejercicio. Entonces, en temas de ejercicio les pregunto, ok, ¿qué deporte practicas?
¿Cuál es el objetivo a corto plazo? Tanto con el deporte como con la alimentación. ¿Y cuál es el objetivo a largo plazo? Para que nosotros podamos establecer esos objetivos. El paciente viene con un objetivo, entonces es importante que nosotros sepamos cuál es el objetivo del paciente y trabajar con base a ello. Y yo les hago como un test chiquito de percepción. Del 1 al 10, ¿cómo calificas tu capacidad atlética? Siendo 1 muy mala, 10 muy buena. Ellos van calificando. ¿Cómo califican su flexibilidad? ¿Cómo califican su fuerza? ¿Cómo califican su capacidad aeróbica? Y eso, conforme pasen los meses, tienen que ir mejorando la percepción que tengan ellos y obviamente pues los resultados reales también. Si tienen alguna lesión, es importante, o si tuvieron alguna lesión previa, si tienen problemas de movilidad, porque acuérdense que nosotros como nutriólogos, nuestra cédula profesional lo dice, somos profesionistas que somos capaces de prescribir ejercicio físico. Entonces, hay que saber si mi paciente tiene algún problema con la movilidad, si hay alguna cirugía que altere su entrenamiento, si tiene alguna discapacidad. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿en qué deportes has participado en los últimos 6 meses? ¿Qué tan largo ha sido el periodo de tiempo ininterrumpido de ejercicio? También ahí nos vamos a dar cuenta qué tan comprometidos están o si hacen deportes nada más por moda, que no vamos a juzgar al paciente, pero ahí, bueno, podemos ir trabajando para reforzar algunas cosas. Si han sido deportistas competitivos, cuántos días a la semana entrenan, en qué tiempo o qué tiempo duran sus entrenamientos, por ejemplo, qué intensidad perciben ellos de las sesiones, si se sienten cansados durante sus sesiones de entrenamiento, si se recuperan bien de una sesión de entrenamiento a otra o ya llegan al tercer día que apenas pueden con sus vidas. Entonces, algo importante para que nosotros podamos hacer modificaciones adecuadas en cuestión del estilo de vida del paciente. Y bueno, prácticamente igual, un resumen de lo que es la anamnesis, hay que hacer la exploración física y bueno, parte de ello, pues también la antropometría. Ver si vamos a tener alteraciones con el peso o no vamos a tener alteración con el peso. Vamos a valorar si vamos a hacer un déficit calórico, que esto es algo importante y es parte de la recomposición corporal. Ujú. Si mi paciente viene descontento con su imagen corporal, pero yo ver qué mediciones tengo que hacer para ver realmente si mi paciente tiene sobrepeso o es una dismorfia. Vamos a evaluar las dietas que ha hecho el paciente y los hábitos de vida que tenga y el ejercicio físico. O sea, el ejercicio físico es de sí o sí, a menos que por alguna indicación médica no puedan hacer, bueno, ahí ya será otro tema. Hay que ver también si el paciente viene de forma voluntaria o es un adolescente que su mamá ya le dijo que está gorda y la trajo porque quiere que baje de peso. Eso es algo también muy importante. ¿Y qué tanto es el deseo que tengan de perder peso? Y nosotros, más que reforzar el deseo de la pérdida de peso, enseñarles a que vamos a hacer una recomposición corporal para ganar salud. Ujú. Pero otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es si hace ejercicio compulsivo. O sea, lo hace como una manera compensatoria. Hay presencia de atracones o de vómitos porque también tenemos que tener cuidado con los trastornos de la conducta y de la ingesta alimentaria. Si vamos a identificar si hay alteraciones psiquiátricas, si hay consumo de tóxicos, como les mencionaba un poquito de lo que llegó a preguntar en consulta, la verdad es que se los resumí muchísimo lo de hace ratito porque yo soy súper preguntona y hay que ver qué estudios clínicos les vamos a pedir a los pacientes. No se queden con nada más que viene a la consulta y es paciente sano y vamos a perder peso. Manden a hacer estudios, o sea, manden a hacer estudios. Si ustedes sospechan de alguna causa psiquiátrica, tenemos que derivar con el personal correspondiente. Y hay que ver también si o sea, el exceso de peso viene por alguna causa endocrina.
nosotros también como nutriólogos podemos mandar a hacer estudios y obviamente apoyarnos siempre de los médicos. No vamos a trabajar solos, siempre les digo, hay que trabajar de manera interdisciplinaria, con médico, con el entrenador físico, con psicólogo. Cuando estamos hablando de cuestiones de peso, es importante que el paciente lleve un acompañamiento psicológico, si es necesario también psiquiátrico, fisioterapeuta también. Y nosotros dar seguimiento y pues derivar con el personal correspondiente. Obviamente, pues según los recursos que tenga el paciente y según lo que necesite, pero siempre vamos a ver en pro del paciente. Bien, no me voy a meter a este tema porque es un tema muy largo, pero tenemos lo que son los métodos para estimar la composición corporal. Y les puse estimar porque muchas veces decimos, así es tu cuerpo y esto es de lo que está compuesto. La única forma de saber de qué está compuesto el cuerpo es abriendo al paciente y eso no es ético. Entonces, hay que hacerle saber al paciente que los métodos son una estimación. Hay métodos que se acercan muchísimo más a la realidad y algunos métodos o algunos utensilios, vaya, o materiales que probablemente no se acerquen tanto y que tengan un margen de error mayor. Recomendación, todo el material que tengan que sea de grado médico en la medida de lo posible. En las básculas, por ejemplo, me estoy ya metiendo a este tema, pero de bioimpedancia eléctrica, pues muchas veces los podemos comprar hasta por internet y que nos salen bien baratas y hasta en estas tiendas departamentales. Hay que tomar en cuenta que si yo no tengo la posibilidad de tener una báscula de bioimpedancia de grado médico, pues voy a hacer algunas otras mediciones, no me quedo nada más con ese dato. O sea, no les estoy diciendo que gasten más, sino que completen lo que es las mediciones para la estimación de la composición corporal. Y tenemos diferentes métodos, lo que son métodos indirectos del análisis y los métodos doblemente indirectos. Entonces, en este caso de los primeros, tenemos la TAC, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear, el DEXA, absorciometría dual de rayos X y la petismografía. Y los doblemente indirectos tenemos la bioimpedancia eléctrica y la antropometría. En este tema ya no me meto mucho porque también es un tema muy largo que da como para horas y horas hablar de ello, pero que pues sepamos cuáles son los diferentes métodos en los que nosotros podemos evaluar al paciente. Entonces, hay que establecer objetivos con el paciente y prácticamente el hacer una anamnesis adecuada, el hacer una evaluación adecuada del paciente, pues va a ser ayudar a la evaluación de riesgos a la salud y determinar los cambios en la conducta necesarios para la salud óptima. Eso es algo que vamos a buscar con nuestros pacientes. En el caso de nutriólogos deportivos, yo soy nutrióloga deportiva, pues es ayudar a los atletas a determinar mejor la composición corporal para el rendimiento en su respectivo deporte. Entonces, bueno, hoy sabemos que un exceso de grasa puede incrementar el riesgo de enfermedades crónicas, como lo es enfermedad cardiovascular, como lo es hipertensión, diabetes tipo 2, cáncer. Pero así como un exceso no es saludable, una deficiencia de este tejido pues tampoco lo es. Hablábamos de cuestiones hormonales. Entonces, un nivel de grasa extremadamente bajo puede resultar en desórdenes reproductivos, circulatorios e inmunológicos. Y aquí les puse estas imágenes para que hagamos una evaluación completa de lo que es la composición corporal. Se salió este artículo en enero, recientemente, de Lancet, de redefiniendo, vaya, lo que es la obesidad. Y en resumen nos dice que el índice de masa corporal no es suficiente para el poder hacer un diagnóstico. Tendríamos que tomar algunas otras medidas. Entonces, hay que ver qué materiales tenemos nosotros en el consultorio para poder realmente hacer un diagnóstico certero, para poder prescribir un tratamiento adecuado para mi paciente. Entonces,
Índice de masa corporal nos puede servir para poblaciones, pero no nos quedemos nada más con el diagnóstico de índice de masa corporal. Es importante que, y lo podemos hacer por antropometría, podamos obtener porcentaje de grasa y porcentaje de masa muscular también. Entonces, bueno, aquí les puse para que vean la accesibilidad y la especificidad, la precisión que llegan a tener los diferentes métodos de composición corporal. Tenemos el TAC, es una accesibilidad baja con una especificidad alta y una precisión muy alta también. Tenemos lo que es el DEXA, si se fijan, tenemos accesibilidad baja, especificidad baja, pero una precisión alta. En el caso de antropometría, si se fijan, y era lo que yo les decía, hay que ver qué puedo tener yo en el consultorio. Antropometría, accesibilidad muy alta, especificidad baja y precisión baja. Pero, ojo, si ustedes están certificados ante lo que es ISAC, que es la estandarización de la antropometría, la precisión sería alta. Eso es algo importante que lo tenemos que saber. O sea, si nosotros realmente sabemos medir, la precisión puede llegar a ser alta. ¿En qué sentido pudiera ser baja si mi paciente presenta obesidad, que yo no pueda tomar los pliegues? Normalmente cuando tienen obesidad es muy difícil que podamos tomar pliegues. Incluso a nivel psicológico ni siquiera sería recomendable. O sea, para que el paciente venga al consultorio a sentirse mal, pues no es la idea. Bien, tenemos las ventajas y las desventajas. Voy a mencionar solamente algunas. Por ejemplo, el DEXA es fácil de usar, tiene una baja radiación, es muy preciso para lo que son extremidades y masa grasa. ¿Cuál es la desventaja del DEXA? Que es muy caro y que se requiere un radiólogo especializado para que sea utilizado o pueda ser manejado el DEXA. Entonces, yo en mi consultorio pues no podría tenerlo. La bioimpedancia eléctrica es barato, muchos aparatos son portátiles, es simple, seguro y rápido. Las desventajas es que estos aparatos fueron creados para una población específica. Hay o puede haber una mala precisión en individuos o en grupos, y por ejemplo, muchos aparatos de bioimpedancia eléctrica tampoco miden niños, o sea, no están diseñados para. Es importante que nos pongamos a investigar. Ok, yo tengo un InBody, yo tengo un Seca, yo tengo un Tanita, o sea, etcétera, que tengo, y ver para quiénes fueron diseñados, para qué población fue diseñado. En el caso, por ejemplo, de la antropometría, que es algo que podemos hacer, es barato, y aquí dice que ventajas no es invasivo, sí es un poquito invasivo, pero bueno, tal vez no tanto como algunos otros. Las desventajas, la reproductibilidad puede llegar a ser baja, puede haber sensibilidad y puede haber falta de especificidad si no estamos estandarizados en estas mediciones. Y siempre voy a hacer énfasis en lo que es la estandarización. Ok, métodos. Hablábamos, índice de masa corporal, pues no tiene costo, no requiere mucho equipo más que saber la talla y el peso del paciente. No es invasivo y es fácil de evaluar para grandes poblaciones. O sea, esto les decía, lo podemos usar como comunitario, pero no toma en cuenta el peso de qué proviene, si es masa libre de grasa o si es porcentaje de grasa. Índice cintura-cadera, el costo es bajo, es fácil de medir y de calcular. Acuérdense, para la circunferencia de cintura entre la última costilla y la cresta ilíaca en el punto más angosto. Pero prácticamente entre última costilla y cresta ilíaca, ahí tomamos circunferencia de cintura, y cadera al nivel de glúteos en la parte más prominente. Y bueno, es una ecuación de predicción que tiene sí un grado de error, pero que si tomamos muchos métodos en conjunto podemos hacer un diagnóstico más certero. O sea, si nosotros los separamos, es difícil que podamos tener un diagnóstico, pero si los juntamos todos, vamos a tener muchísima más información del paciente, y esto va a ser muy bueno porque podemos hacer un diagnóstico adecuado y por lo tanto podemos prescribir un adecuado tratamiento nutricional.
Y bueno, tenemos aquí algunos otros que ya había mencionado, pros y contras. Bien, aquí les puse las reglas del índice cintura-cadera, igual para que les tomen alguna captura. En mujeres, algunos lo tomamos menor a 0,85 y en hombres como regla menor a 0,90. Pero bueno, ahí está en excelente, bueno, promedio y el riesgo en hombres mayor a 0,95 y en mujeres mayor a 0,85. Bien, aquí les pongo también alguna otra tablita. Por cuestión de tiempo no haré mucho énfasis en esto, pero para que vean el porcentaje de grasa en hombres y en mujeres de los diversos deportes. Tenemos desde béisbol hasta halterofilia. Es importante que si ustedes trabajan con deportistas sepan qué rangos son los ideales para su deporte. No es lo mismo una bailarina de ballet a un luchador de judo. No quiere decir que uno esté bien y el otro mal. Simplemente para sus deportes se necesita una composición corporal diferente. No es ni bueno ni malo. Simplemente son diferentes. ¿Mm? Bien. Y bueno, ahora sí, para la pérdida de peso o hablando de una recomposición corporal, es importante que nosotros nos preguntemos si estamos bajando de peso al paciente de manera saludable. Entonces, algo que me parece increíble es que muchos de nosotros nos enfocamos a la pérdida de peso, pero ya vimos cuáles son todos son los componentes que necesito evaluar en mi paciente. Y aunque para nosotros tal vez la pérdida de peso sea lo más fácil porque hacemos una restricción calórica, es importante que tomemos en cuenta todos estos parámetros y todos estos factores. Entonces, una pérdida de peso que viene siendo inadecuada puede provocar lo que es deshidratación, una restricción exagerada de alimentos, un exceso de ejercicio que tampoco es saludable, pero que no se asocian a un estado de salud. Entonces, nosotros algo que tenemos que cuidar con los pacientes es también la relación que tengan con su cuerpo, con su comida y con el ejercicio. Una relación saludable, porque parte de lo que hacemos nosotros como nutriólogos es educar a los pacientes. No podemos olvidar eso. Independientemente que queramos que solamente baje un kilito, pues bueno, vamos a poner nuestro granito de arena con profesionalismo y bueno, educar al paciente. Bien, y para llegar a la oxidación de grasas, implica la implementación correcta de lo que son los principios de la prescripción del ejercicio físico. He hecho mucho énfasis en eso, sí, es porque soy nutrióloga deportiva, pero es importante que nosotros prescribamos ejercicio físico. O sea, no está a un lado el ejercicio y mira, nada más con esta dieta vas a bajar 5 kilos en 3 días. No. Tenemos que promover la realización del ejercicio físico para generar respuestas fisiológicas que permitan adaptarse a este estímulo que es el ejercicio y esto lo que va a pasar es que va a facilitar el metabolismo energético de los ácidos grasos. Se promueve la beta-oxidación. Ok, entonces, los mecanismos requeridos para este proceso metabólico es que se movilicen los ácidos grasos por el mecanismo que ya conocemos todos, que es la lipólisis. Es importante que se transporten los ácidos grasos hacia el torrente sanguíneo y hacia el tejido muscular. Y la oxidación en las mitocondrias musculares. Entonces, el ejercicio físico constante se ha visto que con variaciones en las intensidades, lo que se conoce como entrenamiento HIIT, genera respuestas fisiológicas que permiten que el organismo se adapte a estos estímulos facilitando el metabolismo energético de los ácidos grasos y que genera beneficios para inducir lo que es pérdida de peso a largo plazo. Entonces, ¿qué le puedo prescribir yo a mi paciente? Puedo prescribir sí un ejercicio aeróbico, oxidación de ácidos grasos, un periodo de tiempo prolongado, pero a una intensidad moderada. O puedo también prescribirle ejercicios tipo HIIT, es decir,
de diferentes intensidades por periodos de tiempo, pero hay que evaluar cómo está el cortisol de estos pacientes. ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicios HIIT, que es algo que aquí no puse, pero lo menciono, puede llegar a elevar el cortisol a mediano o a largo plazo. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, con síndrome de ovario poliquístico, pues probablemente no le recomiende ejercicio HIIT, sino un ejercicio aeróbico combinado con ejercicio de pesas para el fortalecimiento de su masa muscular. Entonces, todo está en que tenga mi paciente un equilibrio entre el gasto de energía y la ingesta, porque cuando el paciente tiene un desequilibrio, es decir, gasta pocas calorías y consume muchas, pues bueno, vamos a tener esa ganancia de peso. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces yo? Generar un equilibrio. Hay diferentes formas de hacer una recomposición corporal. Una de mis favoritas, y que poco se habla de ello, es mantener un equilibrio entre la ingesta y el gasto. Es decir, lo que mi paciente gasta es lo que va a ingerir. Mismas calorías, sin restricción calórica, pero solamente dando un aporte adecuado de hidratos de carbono, de proteínas y de ácidos grasos, mi paciente puede tener una recomposición corporal. Probablemente no tenga una pérdida de peso, pero sí tenga ganancia de masa muscular y pérdida de masa grasa, con unas variaciones pequeñitas del peso. Incluso el paciente puede pesar más. Si yo busco que sí pierda peso por mil y un cuestiones, incluyendo cuestiones de articulaciones, bueno, puedo hacer un déficit calórico. Entonces, hay que tomar en cuenta que la pérdida de peso se debería caracterizar del seno del deporte, es decir, tiene que hacer ejercicio. O esta pérdida de peso puede venir del ejercicio, es decir, yo no hago un déficit calórico, simplemente lo pongo a hacer un poco más de ejercicio y ahí tendremos un desequilibrio en el gasto y la ingesta. Está gastando más que lo que ingiere por el ejercicio físico. También esa es una estrategia bastante buena. Y bueno, se tiene que llevar a cabo una alimentación, ojo, que no requiera eliminar de manera completa ningún macronutrimento. Están muy de moda muchas dietas, altas en proteína, bajas en grasas, altas en grasas, bajas en carbohidratos, altas en carbohidratos. Entonces, bueno, ¿qué es lo ideal? Que se lleve un equilibrio. Y para llevar a cabo una pérdida de peso saludable, es importante que el aporte de energía, es decir, de calorías, no sea, en el caso de las mujeres, menor a 1000 o a 1200 calorías al día. Yo creo que a muchos de nosotros nos enseñaron, incluso llegamos a ver en programas hasta de gobierno, planes de alimentación. A mí me tocó en mi servicio social de hasta 800 calorías. Hoy les puedo decir, es que es una grosería, porque si nosotros evaluamos el gasto energético basal de los pacientes, no llega a eso. O sea, es rarísimo que un paciente tenga un gasto energético basal tan bajito. Y acuérdense que el cuerpo está constantemente en estado de sobrevivencia. Si yo le doy a mi paciente un plan de alimentación, ejemplo, de 1200 calorías y su gasto energético basal son 1200 calorías, ese gasto energético basal va a disminuir porque el cuerpo, por así decirlo, muy comúnmente yo así se los explico a los pacientes, es que dice, si tú no me das suficiente energía, pues yo entonces mando menos energía a los órganos, porque no tengo energía, aunque haya un almacén. Entonces es importante que aunque nosotros busquemos la pérdida de peso en pacientes, no demos tan poquitas calorías. Acostúmbrense de verdad a no dar tan pocas calorías. Es horrible que el paciente se llegue a quedar con hambre y además de eso, es que a la hora que ustedes hacen conteo de micronutrientes, son insuficientes estas dietas. Entonces es importante que no hagan una restricción tan grande de calorías. Entonces, si lo que quieren es que el paciente gaste más, pónganlo a hacer ejercicio. Y en hombres, esta restricción no debe ser mayor a 1200, o sea, no tiene que ser menos de 1200 a 1600 calorías en hombres. Entonces, bueno, ahí para que lo anoten.
Para esta pérdida de peso podemos hacer una reducción de 500 calorías respecto a la ingesta habitual y esto supondría una pérdida de medio kilo por semana, tomando en cuenta que 7,000 calorías equivalen a 1 kilo de peso. Esto puede representar del 6 al 8% del peso corporal inicial en un lapso de 6 a 8 meses. Entonces es importante que nosotros le digamos al paciente que esto es un tratamiento que se va a llevar durante tanto tiempo, que no va a ser probablemente tan rápido, pero que lo vamos a hacer de forma segura, porque muchas veces buscan una pérdida de peso rápido en un periodo de tiempo corto. Y eso es algo que tenemos que evitar. Y bueno, en el caso de deportistas, no nos interesan pérdidas de más de 2 kilos por mes, pero aquí viene el depende. Depende si mi deportista es un deporte de combate y tiene cortes de peso. Entonces ahí, bueno, habrá que hacer alguna estrategia para que llegue a perder peso. Se recomienda seguir o pautar estrategias con patrones de 3 a 5 comidas en el caso de deportistas. En el caso de deportistas se recomiendan 5 comidas al día. Obviamente depende de la individualización, pero esto es más que nada por algo que se llama timing nutricional, que bueno, es dar cierta cantidad de nutrimentos durante diferentes horarios. Con nuestros pacientes que quizás no son deportistas, pero que sí les vamos a prescribir ejercicio físico, pues esto dependerá de muchos otros factores, ¿no? Factores individuales del paciente. Y bueno, perdónenme. Hay que evitar lo que son las dietas milagro porque pueden llegar a tener consecuencias a largo plazo. Entonces, algo que se ha investigado mucho son las dietas altas en proteína, que nos funcionan bien para esa recomposición corporal. Es decir, que mi paciente mantenga la masa muscular, la masa libre de grasa y que lo que disminuya sea grasa. O que incluso esa masa libre de grasa vaya en incremento, en este caso pues la masa muscular. Y la pauta es la siguiente, dar un aporte de 1,2 a 1,8 gramos por kilogramo al día. Incluso hay algunos autores que sostienen que hasta 2 gramos por kilogramo al día le podemos dar a los pacientes de proteínas. Ojo, aquí yo les puse el 1,8 en negritas porque a mí, Carla Arreola, es lo que me funciona muchísimo con la mayoría de los pacientes, pero pues eso dependerá de cada paciente. Aquí les puse, y hasta está tachado, la restricción de hidratos de carbono. No es necesario que restringamos hidratos de carbono para una recomposición corporal. Al contrario, hay que dar un aporte normal. Ese aporte normal va de 3 a 5 gramos por kilogramo al día. Yo en lo personal, desde que salí de la licenciatura, que fueron hace 11 años, no uso lo que son porcentajes. Siempre he usado, desde que estaba estudiando, gramos por kilo y hoy se sabe que eso es lo mejor. Traten de no usar porcentajes para hacer el cálculo eh, calórico y de cuestión de, de nutrimentos, de macronutrimentos. Traten de usar más bien gramos por kilogramo. Y de lípidos, la cantidad restante, pero, ojo aquí, no dar menor al 20% del valor calórico total. Carla, nos acabas de decir que no utilicemos porcentaje. Ok, en este caso, como es el restante, el porcentaje me da una idea de si yo estoy dando un aporte adecuado o no. ¿Qué pasa cuando yo doy menos del 20% del valor calórico total? Si es por un mes, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando sea del 15 al 20%. Pero tomen en cuenta que los ácidos grasos pues también tienen funciones hormonales y tienen muchísimas otras funciones, como ya lo pudieron ver. Entonces, es importante que no quitemos o no hagamos una restricción grande, porque entonces mi paciente no necesariamente va a hacer una recomposición corporal saludable. Entonces, si a mí me sale los lípidos menor al 20% y todo lo demás me cuadra, entonces probablemente la restricción calórica que esté haciendo con mi paciente, este es un tip, sea muy baja.
y tenga que, sea muy alta, perdón, esa restricción calórica, y tal vez yo tenga que darle un poquito más de calorías para que me cuadre bien esos lípidos, por lo menos al 20%, que me cuadre, ejemplo, a 1,8 gramos por kilogramo de proteína y, ejemplo, 3 gramos por kilogramo de hidratos de carbono. Entonces, bueno, ahí para que lo tomen en cuenta. En cuestión de agua, pues pueden hacer el cálculo, pero bueno, una recomendación general es 1 mililitro por caloría o 3 litros diarios más electrolitos en caso de deportistas, ¿ok? Bien, entonces, la pérdida de peso no se caracteriza, ojo, por una disminución o restricción de aporte lipídico, sino por una reducción de energía, es decir, de las calorías totales, con un aporte de macronutrientes habitual, 1,8, bueno, de 1,2 hasta 2 gramos por kilogramo en el caso de proteínas y de 3 a 5 de hidratos de carbono. Ahí. La ralentización del metabolismo basal se ha descrito como un causante de la pérdida de peso que cese de ritmo. Entonces es importante que yo mantenga ese gasto energético basal en mis pacientes alto. ¿Cómo? Pues con el ejercicio físico incluso, esto va a ayudar a que el gasto energético basal se vea incrementado. Una pauta que nos enseñaron a todos en la escuela es que podemos hacer una disminución de 500 a 1000 calorías del gasto energético total, evitando dietas con un alto contenido de grasa y un bajo consumo de hidratos de carbono. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este tipo de dietas? Se va a perder peso, pero a corto plazo. Y el consumo de hidratos de carbono lleva consigo lo que es, o sea, un bajo consumo de hidratos de carbono va a llevar consigo la producción de cuerpos cetónicos y sí de una pérdida de peso importante, pero ojo, peso total. Pero, por eso les puse, a partir de lo que es glucógeno, proteínas y agua, no necesariamente masa grasa o tejido adiposo. Bien, entonces, es importante que nosotros planifiquemos un plan de alimentación, vaya, acorde a las necesidades energéticas, con una estructura habitual de distribución de macros. La disminución de peso debe hacerse de forma paulatina, de medio kilo a 1 kilo por semana, no más, porque si no, la recomposición corporal no va a perder solamente grasa, les aseguro que también va a perder masa muscular. Hay que evitar la monotonía en alimentos, facilitar las equivalencias o intercambios, es decir, educar a nuestro paciente, planificar un entrenamiento deportivo acorde a las necesidades del paciente, combinando actividad aeróbica como de fuerza y resistencia. Ingerir suficiente cantidad de líquido, la hidratación es muy importante, sobre todo para mantener la masa muscular. Hay que elegir alimentos saludables, no nada más se trata de cuadrar macronutrientes, se trata de buscar la calidad de los alimentos, dando hidratos de carbono, complejos, fibra, que es prebiótico, ácidos grasos mono y poliinsaturados, y hay que tomar en cuenta que todo esto va a ser en función también del entrenamiento del paciente y aunque no es obligatorio, les decía que pues resulta muy eficiente el hacer ese timing nutricional. ¿Cuántas comidas vamos a dar al día? En este caso, deportistas se recomienda que coman cada 3 o 4 horas para mantener prácticamente la masa muscular saludable. Este caso son recomendaciones para deportistas, pero que obviamente nos ayudan también para pacientes que comienzan con un estilo de vida activa. Bien, es importante que el paciente pueda ganar masa magra mientras pierde grasa, se puede, sí, sí se puede. Entonces, hay estudios que avalan esto. Por ejemplo, han hecho pruebas en humanos en que si nosotros damos proteínas de mejor calidad, se veía un incremento en la masa muscular. Por ejemplo, este tipo de proteínas en lácteos, después del ejercicio,
les ayudaba muchísimo a la ganancia de masa muscular. Y este autor, Phillips Stewart, él dice que puedes dar un aporte de proteínas incluso mayor que lo que habíamos visto hace ratito. Él dice que se puede dar de 1,6 hasta 2,4 gramos por kilogramo al día. En lo personal, esto yo lo haría con algún deportista, quizás alto rendimiento, dependiendo obviamente todo el contexto del paciente. Yo normalmente no, yo, Carla Reola, no doy más de 2 gramos por kilogramo de proteína al día, a menos que el paciente así lo requiera. Pero bueno, esto dependerá de muchos otros factores y el tiempo que se lleven estas estrategias nutricionales también es importante. Entonces, él dice que el consumo de estas cantidades de proteína son protectores contra la pérdida de masa magra en una dieta hipocalórica. Y en este estudio, la restricción de calorías que se hizo fue de 500 calorías por día. O sea, ni siquiera fue más. Ajá, era lo que hablábamos, las pautas que hay que seguir. Bien, entonces la masa muscular llega a representar hasta un 46% de nuestro peso corporal y pues prácticamente es el motor de nuestro cuerpo. Se llega a tener un consumo del 75 al 85% del VO2 max de la glucosa. Representa del 30 al 35% del programa general de entrenamiento. Tiene que ser enfocado a lo que es la masa muscular. Es el órgano blanco del 70 al 80% de las lesiones deportivas, lamentablemente, pero para eso parte de nuestro trabajo es la prevención de lesiones, como con una nutrición adecuada. Por eso no se recomiendan dietas tan restrictivas en calorías y que tienen que ser suficientes tanto en macronutrimentos como en la calidad, como en micronutrimentos. La masa muscular, bueno, también mantiene y aumenta lo que es la fuerza, aumenta la estabilidad corporal, favorece lo que es la mineralización de los huesos y bueno, por eso el que tengamos una masa muscular saludable va a reducir las enfermedades como lo es la osteoartritis, la osteoporosis. Entonces, de manera preventiva, pues el tener una masa muscular saludable tiene muchísimos beneficios a nivel metabólico. Bien, la hipertrofia muscular, nada más como definición, es el proceso por el cual se produce un tamaño transversal del músculo por el crecimiento de células musculares y por ende de fibras musculares. Está asociado con el entrenamiento. No hay forma de generar una hipertrofia si mi paciente no hace ejercicio de fuerza, ¿ok? Que causa el aumento, obviamente, de las demandas energéticas. Esta ganancia de masa muscular va a hacer que el gasto energético basal de los pacientes también esté incrementado, ¿ok? Y bueno, obviamente influye muchísimo la alimentación y el descanso. Los músculos esqueléticos obtienen energía a partir de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. Entonces, no es necesario que nosotros quitemos algún macronutrimento para la hipertrofia. Al contrario, tenemos que dar una cantidad adecuada. No tienen que hacer una restricción ni siquiera para hipertrofia muscular, ni siquiera de 3 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos al día. Podemos dar 5, incluso si el paciente hace más ejercicio, podemos dar un poquito más y también podemos tener ganancias en masa muscular y en la recomposición corporal. En cuestión de hábitos de sueño, la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética publica este artículo que se llama Calidad de sueño y porcentaje de grasa en estudiantes de nutrición y es un estudio transversal. En este artículo encontraron que no había relación entre la calidad y la cantidad de sueño con la ganancia de masa grasa, pero hay que tomar en cuenta que una inadecuada calidad de sueño puede tener consecuencias a la salud. A pesar de que no hubo relación, ellos proponen que se haga un estudio longitudinal porque sería interesante ver durante más tiempo si realmente hay alguna relación. Una mala calidad de sueño puede traer aumentos en la morbimortalidad, afección a nivel neurológico, conllevando a un deterioro cognitivo, incrementa el factor de cardiopatía isquémica
la fibrilación auricular, aumenta también la posibilidad de hipertensión arterial, incrementa lo que es ansiedad, estrés, la probabilidad de padecer diabetes mellitus, el síndrome metabólico y también incrementa lo que es el sobrepeso y la obesidad. Entonces es importante, algo que yo siempre les digo a mis pacientes, son 4 cosas que son igual de importantes. Ninguna es más importante que otra. Alimentación, no hay un orden específico. Alimentación, entrenamiento, descanso y salud mental. Las 4 son igual de importantes y es algo que nosotros tenemos que cuidar en nuestros pacientes. Como conclusión, la recomposición corporal debe llevarse a cabo por profesionistas capacitados y actualizados y el paciente deberá llevar un tratamiento integral en el que se involucren diversos profesionistas de la salud, como nutriólogo, psicólogo, psiquiatra en caso de ser necesario, entrenador físico, médico, fisioterapeuta, entre otros que se consideren necesarios. Y en el caso del nutriólogo, deberá prescribir un plan de alimentación equilibrado, sin realizar una restricción mayor de calorías y cuidando el aporte adecuado de todos los macronutrimentos, así como los micronutrimentos, además de promover la práctica de ejercicio físico y un descanso adecuado. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos. Me encuentran como en Instagram como arreola.nutrición o @bases de la nutrición. Mi correo, carla.arreola@basesdelanutrición.com. Y pues muchísimas gracias. Me pasé un poquito el tiempo. Agradezco su atención y bueno, no sé si lleguen a tener alguna duda. No, hombre, Carlita, muchas gracias. Digo, Carlita, porque somos amigos, muy buenos amigos personales, y pues siempre es un agasajo aprender de ti en este enfoque en el deportista que tienes, ¿no? Yo creo que es el área de expertise de cada profesional nos da sus tips, ¿no? Por su área de expertise para nuestros pacientes, porque todo lo que nos diste es aplicable a nuestra práctica clínica. Y entonces, pues, una clase muy completa. En un momento abrimos el chat para si hay unas dos, tres dudas, nada más por el tiempo. Y bueno, aprovechamos para informarles que la constancia, bueno, va a tener valor de 2 horas curriculares por el tiempo de la clase. Y pues gracias por aceptar estar aquí en nuestra primera sesión de viernes. Todo un éxito, 150 fue nuestro pico de asistentes y pues bienvenidos a quienes también nos acaban de conocer. Tuvimos por ahí el día de hoy una reunión con la Escuela de Nutrición de la Universidad Autónoma de Guerrero, aquí en Acapulco, y pues vienen proyectos muy interesantes con la Escuela de Nutrición. Gracias por abrirnos sus puertas y ser tan buenas personas con nosotros. Un saludo a todos los que andan por aquí de la UAGRO, que seguramente son muchos los que andan poniendo corazón. Entonces, voy a abrir el chat para si tienen alguna duda y unos 5 minutos y pasamos el enlace de asistencia del día de hoy. Denme un segundo. Listo, ya se puede, ya está el chat abierto. Y bueno, haciendo un poquito de énfasis en lo que nos decías de la restricción calórica, ¿no? Muchas veces pensamos que es una restricción de plano, o sea, casi llegando a desnutrición, ¿no? De hecho, las guías nos dicen, tienes que empezar a disminuir 500 calorías por día, pero a lo mejor, yo creo, por lo que entiendo en la clase, no es a las calorías que necesita el paciente en su estado ideal, sino a lo que viene estando comiendo, ¿no? Porque seguramente trae una dieta de 3000. Ah, bueno, hay que empezar quizá con 2500. No quiere decir que empecemos con 1200, ¿no? Yo creo que, yo creo que a eso se refiere, ¿no? Sí, muchas veces hacemos, y es cuestión de investigar mucho con el paciente, les decía. O sea, hagan recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo, pregunten todo, o sea, hasta cómo se preparan el café, y ahí ustedes, yo lo que hago es que hago la distribución más o menos de macronutrimentos y de micronutrimentos que tiene el paciente ese consumo. Y de ahí vemos, ejemplo, no sé, son 3000 calorías las que consume. Pues no le voy a dar 1500, tal vez ni 2000.
ahí puedo empezar a hacer el cambio de hábitos y el paciente va a tener cambios en la composición corporal. O sea, quizás todavía esté arriba de, pero va a empezar a tener cambios. Y bueno, llegar a unas calorías en las que el paciente empiece a gastar más calorías que las que consume, no necesariamente a partir del plan de alimentación, sino hay que ponerlo a hacer ejercicio. Claro. Claro, hay algunas preguntas respecto al tema bien centrado en nutrición deportiva y fíjense que para ello es que quizá son de nuestros estudiantes que nos acaban de conocer. Permítanme hacerle un comercial propio de lo que estamos haciendo de un segundo. Porque justamente nos están preguntando, es que deberían de hacer un curso de nutrición deportiva. Si no, es que ya está y justamente va empezando. Este curso ya empezó, vamos en las dos primeras sesiones y bueno, son todos los lunes, van a ser alrededor de 12 clases y de hecho aquí manejamos muchas de las dudas que están poniendo, pero en clases, ¿no? O sea, tu duda explicada en 2 horas. Entonces, para quienes no nos han conocido y quieren unirse al grupo, lo pueden hacer. Se pueden inscribir. Las clases que ya pasaron, se les manda la grabación y se ponen al corriente. Es todos los lunes, de 7 a 9 de la noche. Ok, va a acabar por ahí de la última semana de marzo. Pero este programa se los mandamos por mail. Ustedes no se preocupen ahorita, se los mandamos por mail, pues si nos quieren acompañar, lo pueden hacer. Vamos a una pregunta que no sea de deporte. A ver, este, ¿cómo definirías la calidad de las proteínas? ¿Es diferente la proteína de origen vegetal a la animal, a la... Sí, es diferente la calidad de las proteínas. Algo que nosotros, o en algo en que nosotros nos basamos es en el aminograma, es decir, la cantidad de aminoácidos que tiene. Una proteína animal, su aminograma es completo, es decir, tiene todos los aminoácidos. Ojo, no estoy en contra de las dietas basadas en plantas. Simplemente es cuestión de que nosotros armemos el aminograma del paciente en caso de que éste sea vegetariano o sea vegano, y lo que hoy se sabe es que no es necesario, por ejemplo, decíamos, combina cereales con leguminosas para que tengas todos los aminoácidos. Hoy se sabe que no se tienen que consumir exactamente al mismo tiempo. Puedes comerte, por ejemplo, los frijoles en la mañana y los cereales más tarde y el aminograma va a estar completo. Entonces, eso es cuestión de que ustedes nada más calculen los aminoácidos y cuidar mucho la cantidad de leucina. Eso es importante que cuiden. O sea, verificar cantidad de leucina, está completo, ok, no pasa nada. O sea, doy dieta basada en plantas o una dieta carnívora, vaya. Ujú. Perfecto, nos preguntan si esta clase se va a volver a ver. Sí, les vuelvo a compartir pantalla. Miren, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, que pues es bonito ver cómo va creciendo la comunidad. Ahorita ya somos 1450 suscriptores. Se sube la clase máximo a los 2 días hábiles de la clase del día de hoy para que la puedan revisar. Es de acceso libre porque pues, son sesiones académicas libres, entonces ahí se suben. Y también si nos siguen en Facebook, también ahí se les avisa de que se subió la clase o también métanse a nuestros grupos de difusión de actividades académicas, ¿ok? Vamos a hacer algo. Una vez que pasen lista, les voy a redactar un correo con el link de Instagram, el link de Facebook, el link de YouTube para que tengan toda la información y también les voy a poner el link de un grupo de difusión de Med Scientific que se llama Comunidad Med Scientific, donde se les suben todas las actividades, ya sean cursos, sesiones, diplomados, todo lo que hacemos se les comparte ahí. No se preocupen, solo comenta el administrador para que no haya muy buenos días como 20, 30 veces en una hora, sino para que sea de difusión solamente. Así es que eso me comprometo en un momento mandárselos al pase de lista. Ahora nos preguntan, vamos por acá. ¿Es correcto y hasta cierto punto de vista ético en la cuestión nutricional esta cuestión de la recomposición corporal, por ejemplo, en adolescentes? O sea, que no son, o sea, no son adultos. Depende. Como todos los nutriólogos, ya sabes, la respuesta va a ser depende. Si el adolescente tiene un grado de obesidad,
es importante una recomposición corporal, pero no vamos a hacer restricción calórica. O sea, ahí no se hace restricción calórica. Lo único que reestructuramos son los macronutrientes. O Ok. sea, cantidad de carbohidratos, incluso en niños, tampoco hacemos en recomposición corporal en infantes, no hacemos restricción calórica. Solamente un aporte adecuado de hidratos de carbono, un aporte adecuado de proteínas y uno de grasa. Y la curva de crecimiento sigue en incremento, pero pues hacia arriba, no hacia los lados. Ujú. Claro, claro, así es. Perfecto, Calita, pues muchas gracias, de verdad. Síganla, síganla también fíjense que nos conocimos justamente por esta colaboración académica. Ella es directora de su página de Instagram que se llama Bases de la Nutrición, donde evidentemente sube mucha info y también clases de nutrición. Y pues entre estos intercambios académicos, pues nos conocimos, pero como plataformas, no como personas, como si estuvieran hablando dos perfiles, dos bots, ¿no? Y éramos nosotros y después, bueno, nos hicimos amigos y ahora hacemos muchas actividades juntos. Así es que síganla. Muy buena información, muy buena profesionista y amiga. Así es que, pues gracias, Carlita, un abrazo. No sé si estés en Querétaro. No, hoy estoy en Guanajuato, Ah, pero ok. bueno, me tocó porque como se dieron cuenta estoy enferma. Entonces, bueno, regresé enferma de un viaje, pero todo muy bonito. Qué bueno, pues un abrazo y muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Un Bye. abrazo. Listo, en el chat ya se encuentra el enlace de asistencia del día de hoy. Lo vamos a dejar abierto unos 5 minutos para que, pues, se den el tiempo de contestar algunas preguntas que vienen ahí de calidad, llamémosle auditoría interna, que es, ¿qué te pareció la clase? Califica a nuestra ponente. Eso nos ayuda mucho para ver si en realidad les está gustando lo que estamos haciendo, ¿no? En siguientes ocasiones les vamos a pedir su opinión sobre de qué quieren que hablemos y siempre hacemos gráficas y los temas más votados son de los que se empiezan a tratar las siguientes sesiones académicas. Y bueno, pues sean bienvenidos. Esperemos que cuando no tengan actividades sociales en día viernes estén con nosotros aquí en la academia. Esto vamos a hacerlo tradición y van a ver que en un año les diremos, ya llevamos 50 sesiones académicas de los viernes. Muy pronto lo lograremos, el tiempo pasa rápido. Así es que bienvenidos a los nuevos y a quienes llevan el año y medio con nosotros, pues gracias por su confianza y por seguir aprendiendo de nuestros profesores. Así es que pues descansen, que tengan un buen fin de semana. Llenen el enlace de asistencia. Si quieren constancia, ahí viene una pregunta. Se les manda la información por mail del pago e inclusive también por WhatsApp les llega la información del pago para recibir sus constancias que les empezarán a llegar a partir de mañana a quienes la pagaron. ¿Ok? Ahora sí, ya no tengo más que decirles, más que desearles una muy, muy buena noche. Nos vemos.